Vamos a decir, hermanos, que tengo un amigo o alguien muy cercano a mí que le llega la noticia que pues tiene cáncer, ¿sí? Y tanto yo como su familia pues muy tristes, pero los doctores son muy experimentados, tienen mucha experiencia y saben mucho de la ciencia, así que tratan lo más que pueden, hacen su mayor esfuerzo por tratar de curar a esta persona cercana a mí. Pero a pesar de todos los esfuerzos que hicieron y todas las cosas que trataron de hacer por lograr curar a este amigo, a esta persona, pues le dicen, lo siento, pero tiene solo 3 meses para vivir de vida. Y pues obviamente tanto yo como la familia y los amigos pues muy tristes que solamente tiene poco tiempo para vivir y que a pesar de toda la experiencia que tenían estos doctores y todo el esfuerzo que han hecho, no pudieron curar a esta persona. Pero después salen las noticias que los científicos finalmente han podido crear la cura para todo tipo de cáncer y que funciona 100% de las veces en todas las personas y finalmente se ha resuelto este problema. Y pues todos bien contentos, bien felices, sabiendo que ahora no va a vivir solamente 3 meses, sino que puede vivir muchos años más, sabiendo que esta cura lo va a sanar. Entonces voy yo y le digo a este amigo, a esta persona cercana a mí, oye, ¿qué crees? Hay una solución. Ya hicieron la cura para el cáncer y puedes vivir mucho más que 3 meses. Solo, solo tienes que tomarlo y te lo pueden dar inmediatamente. Y esta persona dice, no, gracias, no quiero la cura. Y nos podemos imaginar cómo nos quedaríamos todos. ¿Cómo que no puedes tomar esta cura? ¿Cómo es que no quieres la sanación? ¿Cómo es que no quieres aliviarte de este problema que le ha causado mucho sufrimiento a tantas personas? ¿Cómo quieres quedarte en esta situación? Y dice, pues la verdad no pienso que esta enfermedad sea tan grave. La verdad que me gusta estar en esta enfermedad. Y no sé, tal vez si es que encuentro la solución para esta enfermedad y pienso que va a salir de mí, no necesito nada más. Bueno, aunque suene algo loco, algo absurdo, la realidad es que hay una enfermedad mucho más seria y mucho más mortal que el cáncer y aún también del COVID. Y no estoy hablando del COVID, estoy hablando del pecado. Y el pecado es una enfermedad que precisamente la gente, el mundo entero, no lo toma en serio. Que dice que prefiere no tomar la solución, la cura para esta enfermedad. ¿Cuál es la cura? Es nuestro Señor Jesucristo, la salvación que Él ofrece. Y la gente dice, no, gracias. Prefiero quedarme en esta enfermedad. Y eso nos hace pensar, ¿por qué? ¿Por qué la gente no se da cuenta de lo mortal que es esta enfermedad? No se da cuenta del sufrimiento que causa el pecado. Y pues la única razón que podríamos pensar es porque no sabían, no sabían lo serio que es el pecado. Así que en esta mañana vamos a indagar, vamos a escudriñar las Escrituras para reconocer, para entender qué es el pecado y lo que no sabía del pecado.
Santiago, capítulo 1, versículo 14. Pueden buscar en sus Biblias o pueden voltear a la pantalla. Aquí lo tengo también escrito. Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Así que lo primero que nos dice en el versículo 13 es que Dios no es el que tienta al hombre. La tentación no viene de parte de Dios. Así que no dudemos de eso. No digamos que viene de Dios, sino que viene ¿de dónde? La tentación proviene de nuestra propia concupiscencia. De lo que está en nuestro corazón, de lo que está en nuestra mente, de los deseos carnales. De ahí proviene la tentación y de ahí comienza todo. De nosotros mismos. ¿Sí? No es de parte de Dios, sino de nosotros mismos. Y después de que nos llega ese pensamiento, como que nos llama la atención y nos gusta esa idea y somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos carnales. Entonces, ¿qué nos dice? La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y qué interesante que Santiago aquí esté comparando cómo nace el pecado con el nacimiento de un ser humano. Y qué mundos tan distintos, porque el pecado es lo peor de lo peor y el nacimiento de un niño inocente es algo bonito, es lo más puro que podemos ver en esta vida, ¿sí? El nacimiento de una criatura inocente. Pero aquí, ¿cómo es que el pecado es igual que un niño? O pensamos que es igual que un niño, pensamos que es inocente, pensamos que no tiene nada que ver, pensamos que es algo pequeño que no va a causar ningún problema. Bueno, el pecado después que ha sido consumado, en otras traducciones dice después de que ha crecido, así como un niño, da a luz a la muerte. Ese es el fin del pecado. Da a luz a la muerte. Y eso es cierto en todas las ocasiones. Entonces, ¿por qué no está tomando en serio la gente esta enfermedad? Porque no reconoce que da a luz a la muerte. Piensa que es inocente, así como un niño, como un bebito. Pero cuando crece, se da cuenta que es la muerte. Sí. Así que voy a hablar de algo que les llamo las 3 leyes del pecado. Y así como la ley de la gravedad y otras leyes que existen en el mundo de la ciencia, pues también podemos tener 3 leyes del pecado. Y podemos usar estos versículos para crear esas leyes o para concluir estas leyes. Así que la primera ley es que el pecado te llevará más lejos de lo que querías ir. ¿Sí? El pecado siempre nos llevará más lejos de lo que queríamos ir. Vamos a leer en Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese es el pecado, ¿sí? El pecado comienza con algo que parece inocente, que nosotros no pensamos mucho de ello, porque tenemos esos deseos carnales. Pero después, primero nosotros pensamos que solamente vamos a ir aquí, 5 pies. Solamente me voy a acercar tantito al fuego. Pero el pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queríamos ir. Lo mismo le sucedió a Judas. Tal vez tenía tanto amor para el dinero que sobrepasaba su amor por nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a entregarlo por 30 piezas de plata. Lo más probable es que Judas sabía que todas las otras ocasiones que trataron de atrapar a Jesús, Jesús se escapaba. Entonces Judas pensó, a lo mejor, pues si Jesús se ha escapado todas estas otras veces, ¿cómo no se va a escapar otra vez? Así que si lo puedo entregar por 30 piezas de plata, yo sé que se va a escapar y no le va a suceder nada, como en las otras ocasiones. Así que, ¿qué mejor manera de conseguir un poco de dinero sin que nadie se dañe, sin que nadie esté en peligro? Pero no fue así. Siempre el pecado nos lleva más lejos de lo que queríamos ir. Y terminó ¿qué? Entregando sangre inocente. Él no pensaba originalmente hacer eso. Él no pensaba que iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo, porque porque nos dice, cuando vio que había sido condenado, se arrepintió. Oh, ¿por qué hice esto? Porque fue más lejos de lo que él pensó que iba a ir. Y después fue aún más lejos, porque ya no podía contener su culpa. ¿Y qué? Y se fue y se ahorcó. Ya no podía más. Fue más allá de lo que imaginaba o pensaba ir originalmente. Otro ejemplo que podemos pensar es del rey David. ¿Se acuerdan del rey David que al ver a aquella mujer la codició y David muy probablemente dijo solamente un momento con ella? Solamente quiero estar con ella un poco de tiempo y ya. Su esposo anda en la guerra, nadie se va a dar cuenta. ¿Pero qué pasó? Después se embarazó la mujer. ¿Y qué? Después, para poder encubrir eso, tuvo que una mentira tras otra mentira y después, al final, mató al esposo, lo asesinó. David no pensaba hacer eso originalmente. Ese no era su plan. Su plan era solamente un poco, unos 5 pies. Después llegó a pecar mucho más. Lo llevó mucho más lejos el pecado de lo que originalmente había planeado. El pecado te llevará más lejos de lo que querías ir. Pero ¿qué más? Otra ley que podemos concluir es que el pecado te mantendrá más tiempo de lo que querías quedarte. El pecado siempre nos mantendrá más tiempo de lo que queríamos quedarnos. ¿Y por qué es eso? Porque no nos damos cuenta que cuando nosotros pecamos, Dios se ha alejado de nosotros. ¿Sí? Y es un lugar muy tenebroso el estar alejado de nuestro Dios. En Jueces capítulo 16 y versículo 20 y 21 encontramos el ejemplo de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? El hombre que Dios le dio gran fuerza, más que cualquier otro hombre. Pero por aquella promesa que había hecho de mantener su cabello largo y que su fuerza venía de parte de Dios. ¿Sí? Pero Sansón, aunque era juez, tenía una mentalidad muy carnal.
y él le gustaba jugar con la tentación. ¿Sí? Nos dice Jueces capítulo 16, versículo 20 y 21. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Entonces, Sansón, si se acuerdan, estaba con esta mujer que le seguía insistiendo una tras otra vez que le dijera de dónde viene tu poder, de dónde viene tu fuerza. Y Sansón, pues, la primera vez que le preguntó, le dijo una mentira. Y después le volvió a decir otra mentira, y después otra, porque ella seguía insistiendo. Y Sansón nunca dijo: no, hasta aquí, ya no me preguntes más. Sino que siguió jugando con la tentación. Tal vez él pensaba que la fuerza venía de él, y se le olvidó que la fuerza venía de Jehová. Por eso nos dice que cuando finalmente fue tanta la insistencia de aquella mujer que finalmente le dijo: ok, mis fuerzas vienen de mi cabello, y si me cortan el cabello perderé el poder y seré como cualquier otro humano. Y pues cuando supo, le cortó el cabello, y dice que él pensó: yo saldré como las otras veces. No importa que me hayan cortado el cabello, yo sé que esa era la promesa que había hecho con Dios, pero yo como quiera saldré. ¿Por qué? Porque él confiaba en sí mismo. Pero lo que no sabía es que Jehová ya se había apartado de él. Y por eso el pecado nos mantiene más tiempo de lo que queríamos quedarnos. Él no pensaba que lo iban a capturar, él no pensaba que después le iban a sacar los ojos y a encadernarlo y a torturarlo, sino él pensaba escaparse luego. Pero no fue así, porque Jehová se había apartado de él. Lo mismo si volviendo a la ilustración del principio, si aquel amigo, aquella persona que es muy cercana a mí, que tiene cáncer, y le ofrezco la cura, la solución a su enfermedad, y dice: no, yo mismo me voy a salvar. No, no es así. ¿Cómo? ¿Cómo puedes salvarte? No es posible. Necesitas algo fuera de ti. Dios ha puesto en nosotros un hueco en nuestro corazón que nos dice que nosotros no nos podemos salvar. Necesitamos algo más que nosotros, algo más que este mundo para llenar ese hueco en nuestro corazón, que lo único que cabe es nuestro Señor. Así que no confiemos en nosotros mismos. Es como aquel hombre que está a punto de saltar de un avión y le digo: ponte el paracaídas. Y él dice: no, voy a saltar y le voy a hacer así y así me voy a salvar. No, es ridículo. No nos podemos salvar nosotros mismos. Yo le diría: ponte el paracaídas, porque el paracaídas es lo que te va a salvar, no tú mismo. Lo mismo es para el mundo entero. Todos vamos a dar ese salto algún día, que es la muerte. Y necesitamos ponernos el paracaídas, que es nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros mismos no nos podemos salvar. El pecado no solo nos llevará más lejos de lo que queríamos ir, sino que también nos mantendrá más tiempo de lo que queríamos quedarnos. Y por último, la tercera ley: el pecado nos costará más de lo que queríamos pagar. Mucho más de lo que queríamos pagar. Proverbios capítulo 7 y versículo 23 nos dice: como el ave que se apresura a la red
y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Sí? Es como las aves que andan volando y solamente están disfrutando de su vida y están volando sin ningún problema, sin ningún peligro. Y va en contra de la red como si nada, no sabiendo que va directo, derechito a la muerte. Hasta que la saeta o hasta que la flecha traspasa su corazón. Y ya es demasiado tarde. Se dio cuenta muy tarde que el pecado nos lleva a la muerte. Y ese es el problema más grande por la cual la gente no toma en serio esta enfermedad. Porque se da cuenta demasiado tarde de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Acordémonos, después de que nuestras concupiscencias han sido concebidas, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Sí? La muerte es el fin de todo pecado. Y la muerte es a causa de ¿qué? De la separación de Dios. Dios es vida, Dios es luz, así que cualquiera que esté fuera de Él está muerto, no tiene vida. También nos dice en Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es que es muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso hay que entenderlo. No podemos tomar el pecado ligeramente, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y es algo como lo siguiente. Todos hemos pecado. El mundo entero pecó. Por eso, a causa del hombre pecando, a causa del pecado que entró al mundo, todos están con la esperanza, o todos están condenados a la muerte. ¿Sí? Así que todos estamos así, en una fila, estamos haciendo fila para llegar a la muerte algún día. No sabemos cuándo, pero todos estamos en esa fila. Todos estamos en línea para llegar a ese día, a ese momento en que pues ya no estaremos aquí. Porque esa es la consecuencia de haber entrado el pecado al mundo, la muerte. Y Dios condenó al hombre a la muerte. Sin embargo, sabemos que después de que nos toca a nosotros, llega el día de nuestro juicio. ¿Sí? Y en este juicio, el juez es Dios. El justo juez, el más justo de todos. ¿Sí? Y sabemos que siendo el juez más justo de todos, que no va a dejar que cualquier cosa pase. Este pecado fue pequeñito, no pasa nada. ¿No? Porque Él es tan justo que ni una sola manchita va a dejar pasar. Ni una sola mentira va a dejar pasar. ¿Sí? Sino que va a ser un justo juicio. Así que si nosotros, siendo pecadores, vamos ante el juez todo justo, ¿qué esperamos? ¿Ser inocentes o ser culpables? Pues, si somos pecadores, pues deberíamos de ser culpables, deberíamos de recibir la pena máxima, porque Dios es juez justo. Sin embargo, Dios, aunque es el juez justo, tiene misericordia. ¿Sí? Él tuvo misericordia para darnos una solución, para que no tuviéramos que sufrir la pena máxima, para que no tuviéramos que ser hallados culpables. ¿Y cómo es eso? Pues es como en cualquier caso aquí en esta tierra. Si tenemos
que pagar tenemos una deuda porque hicimos algún crimen. Y si alguien más viene y paga esa deuda, aunque somos culpables, hemos sido libres. ¿Por qué? Porque se ha pagado la deuda. Entonces, ¿cómo mostró Dios su misericordia? ¿Cómo pagó Dios nuestra deuda? A través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él sufrió y estuvo crucificado en la cruz, ¿se acuerdan sus palabras? Consumado es. Es interesante cómo usa la misma palabra consumado cuando leemos acerca del pecado, que después de que el pecado ha sido consumado, da luz a la muerte. Pues nuestro Señor Jesucristo, Él consumió todo por nosotros, ¿sí? Y últimamente murió, pero no se quedó ahí, sino que resucitó. Y así es como Él ha pagado nuestra deuda, muriendo en la cruz por nosotros. Así que Romanos capítulo 6 y versículo 23, el mismo versículo que ahorita vimos, pero solamente leímos la primera parte. La última parte de este versículo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notemos cómo es una dádiva. ¿Qué quiere decir dádiva? Es un regalo. No es algo que nosotros merecemos. No es algo por lo que nosotros trabajamos, sino que Dios gratuitamente da la salvación a todo aquel que viene a Él. No hicimos nada para merecer esto, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, tuvo la misericordia para darnos, para pagar nuestra deuda. Así que en aquel juicio, aunque somos culpables, Dios puede decir, bien, tú viniste a mí, tú viniste a la salvación, tu deuda ha sido pagada. Entra a la salvación. Eres inocente, ¿sí? Pero requiere que nosotros vivamos una vida separada del pecado. Una vida pura, santa, agradable a nuestro Dios. Que si caemos, que es muy posible que caigamos, que nos volvamos a levantar, que arrepentidos de sincero corazón regresemos al camino del Señor. Porque el mantenernos en el pecado es muy peligroso. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pues somos libres después. Tenemos una vida entera, una vida eterna con nuestro Señor, si es que venimos a Él. Pero requiere que nosotros vivamos nuestra vida en humildad, completamente dedicadas a nuestro Señor. ¿Sí? Que nuestra vida sea ejemplar. Vamos a, en este nuevo año, sabiendo que ya pronto se acaba y que rápido pasa el tiempo, pero al año nuevo, o más bien ni siquiera se tienen que esperar al año nuevo, comenzando hoy, tratemos, como cualquier otro día, de seguir mejorando, de seguir esforzándonos por agradar más a nuestro Dios, porque el crecimiento nunca se acaba. No es como el cuerpo, como dicen las Escrituras, que el cuerpo por fuera se va deteriorando, se va corrompiendo más y más día tras día, pero el espíritu debe de seguir renovándose. Hay una ley en la ciencia que se llama la segunda ley de la termodinámica, que esa ley dice que todo va progresando a su fin, ¿sí? Todo va a su fin. Todo tuvo un inicio y todo se va deteriorando, ¿sí? Y
podemos poner, por ejemplo, mi cuarto. Mi cuarto tal vez comience muy limpiecito, muy ordenado, pero pasan unos días y es un desastre, ¿sí? Algo así, dice la ciencia. Y lo vemos en los árboles, crecen y se ponen bonitos y salen las flores, pero después pasa el tiempo y se muere y se cae. Nuestros cuerpos mismos también. Llega un momento en que pues seguimos creciendo, llega el momento en que nos sentimos lo mejor que nos hemos sentido y de repente vuelve a caer. Nos vamos envejeciendo y estamos pronto a desaparecer, así como también dice las Escrituras. Pero el Espíritu va en contra de esa ley terrenal, esa ley de la ciencia mundana. El Espíritu debe de seguir renovándose para que el último día de nuestras vidas sea el mejor y más puro Espíritu que hemos tenido. Y es por eso que el crecimiento nunca se acaba. El crecimiento nunca se acaba. No podemos llegar a un momento en que digamos ya no más. Porque como la sabiduría de nuestro Dios es infinita, como su ejemplo es el más grande ejemplo que tenemos, pues no podemos llegar a tener sus sabidurías, pero nos podemos acercar lo más posible y es necesario día con día que nos acercamos más y más a esa perfección o a ese conocimiento de nuestro Dios. Así que con esto también invitamos, si hay alguno entre nosotros que aún no ha venido al Señor, pues que venga, ¿sí? Porque hoy es el día de salvación, como dice las Escrituras, y estamos todos en esa fila, en esa línea, porque un día vamos a partir de este mundo. Todos en este mundo estamos en esa línea, pero no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros. Y después, ¿qué? El juicio. ¿Cómo nos va a encontrar Dios? ¿Justos, inocentes o culpables y dignos de muerte? Pues Dios ha pagado esa deuda, pero es necesario que venga usted al arrepentimiento. Esta ha sido la lección esta mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido del beneficio para todos. Vamos ahora a cantar un himno de invitación.